Vale, voy a compartir la pantalla. Perdona, mientras Juanfran abre, deciros que en los próximos días, la próxima semana, vamos a tener una sesión, una jornada formativa para la OPCH, que ya vienen utilizando esta herramienta ACME en anualidades anteriores, los que van a presentar modificaciones de programas operativos en marco nuevo, porque la herramienta no es exactamente igual. Deciros también que desde la publicación de una resolución de nuestra Dirección General del mes de abril, esta herramienta es obligatorio. O sea, vosotros vais a configurar vuestros ficheros, que ahora os van a explicar cómo se introducen los ficheros, se pasan primero por otro módulo que es el verificador, hacer algunas comprobaciones de formato y demás. Esos ficheros se meten aquí en esta herramienta, como ahora os van a enseñar, y el proceso final, después de configurar toda la memoria, es que la propia base de datos es lo que vaya a presentar en la aplicación prueba junto con el programa operativo, junto con un documento de firma que también se genera aquí en esta herramienta. Entonces, bueno, pues nada, eso es obligatorio, que ya no hay que presentar ficheros por un lado y PDFs por otro, sino que se presenta esta única base de datos donde además pues, se va a poder indicar de poder cada apartado de la memoria con qué documento, con qué técnico, con qué proyectos se identifica cada una de las acciones que esos documentos sí se presentan a través de prueba, ¿vale? Así que nada, ya le doy paso a Juan Francisco Caña que os va a explicar va a empezar por esta presentación. Vale, bueno, pues lo primero tengo aquí una presentación que vamos a ver un poco las novedades de justificativas de los programas operativos, la nueva, digamos, guía que se les tiene que dar justificativa, todo basado siempre en lo que pone en el Real Decreto, pero bueno, dándole unas líneas de actuación iniciales. Entonces, ¿cómo se tiene que montar la memoria del programa operativo? La memoria del programa operativo siempre tiene que partir pues, de una situación de partida, que esto es lo que ya hemos visto todos los años, con la situación inicial que tiene la OPCH. Una de las novedades que hay que hacer una evaluación, el Real Decreto la llama ex ante, pero en realidad es una especie de matriz DAFO, donde tenemos que estudiar las debilidades y las oportunidades que tiene nuestra OPCH. El resultado de esa evaluación ex ante es lo que habría que presentar ante la Administración y sobre este resultado es sobre el que se tiene que basar nuestro programa operativo. De este resultado tenemos que obtener unas necesidades y para cubrir esas necesidades tenemos que definir unos ejes principales de actuación de nuestro programa operativo, que como en el Real Decreto utiliza mucho la palabra objetivo y lo definen como objetivos, estas grandes ejes de actuación, digamos, le hemos llamado finalidades. Entonces, estas finalidades son como los pequeños proyectos, podemos llamarlos pequeños proyectos, agrupaciones de inversiones que todas se orientan en un eje de actuación, claro, compatibles con los programas operativos, con la subvencionalidad de programas operativos y que tienen un carácter plurianual. Entonces, como Perdona, podemos ver... Juan, te interrumpo un segundo Sí, para comentaros que voy a poner a grabar la jornada, ¿vale? Para que luego esté disponible en el canal de OPFH vale, la revisión, ¿de acuerdo? de Venga, acuerdo. perdona. Sí, no te preocupes. Entonces, estas finalidades, pues las definimos eso como pequeños proyectos dentro de los planes de actuación de la OPCH, compatibles y subvencionables dentro de lo que serían los programas operativos, ya sea en todo o en parte. Entonces, cada uno de estos ejes de actuación, que los llamamos finalidades, tienen que estar descritos y tienen que tener sus inversiones asociadas. Una inversión pues, puede ir incluso a varias finalidades. Estas inversiones se van a ejecutar en las distintas anualidades del programa operativo y, bueno, pues en todo el conjunto de las anualidades que se van a ejecutar, pues
darán pues, la ejecución y el llegar a buen término de esa finalidad. Como ya hemos dicho, las inversiones forman la finalidad va a suplir una o varias de las necesidades obtenidas del resultado de la evaluación ex ante que tenemos que hacer antes de plantear el proyecto de programa operativo. La evaluación ex ante, aquí un poco lo mismo que os he contado. Para realizar esta evaluación ex ante, que la llaman evaluación ex ante, pero que en realidad es identificar las debilidades y las oportunidades de nuestra OPFH. Es una especie de matriz DAFO y todo el estudio no hay que aportarlo a la administración, lo que hay que aportar es creo que hay que aportar una declaración responsable de que se ha hecho y lo que se hay que aportar es el resultado. ¿Vale? Entonces, sobre ese resultado hay que determinar las necesidades que tenemos en nuestra OPFH. Eso nos plantea, nos determina las líneas de actuación y nos permite planificar estos objetivos a perseguir por el programa operativo, que la vamos a llamar finalidades. A ver qué más hay por aquí. Bueno, de todo esto, en la memoria tenemos que aportar tanto la situación de partida, tenemos que aportar el resultado del análisis ex ante, tendremos que aportar las fichas de finalidad, todo esto se recoge en ACME, todo esto es lo que se recoge en ACME, ahora después lo vemos. Y luego las fichas de inversión de cada una de las inversiones que se van a ejecutar en el proyecto de programa operativo. Aquí como un poco de ejemplo, ¿qué podría ser una finalidad? Pues en este caso hemos puesto de ejemplo la introducción de una determinada variedad de tomate en un determinado mercado. Entonces queremos participar en ese mercado y ¿qué inversiones necesitamos hacer para conseguir eso? Aquí hemos puesto como necesidad la apertura a nuevos mercados. Inversiones, pues tenemos que preparar el terreno para nuevas plantaciones, podemos adquirir una serie de tractores, para la central hortofrutícola, pues un calibrador o modificar el calibrador que tenemos para esta nueva variedad de tomate, una nueva línea de manipulado, incluso una tienda minorista en destino. Y eso sería pues ejecutar en varios años del proyecto de programa operativo y bueno, así tendríamos justificada la actuación. Aquí tenemos una captura de pantalla de lo que sería la pantalla de la memoria de proyecto de programa operativo del aplicativo de ACME. Hay distintos datos, unos datos propios de ACME, los que hay que meter en ACME. Pues hay que meter los datos generales, situación de partida, análisis ex ante, luego lo vamos viendo. Y las finalidades. ¿Qué datos provienen de los ficheros del verificador? Pues van a venir los datos numéricos de las inversiones, de los diferidos, de los titulares y de las ubicaciones. El compendio de todo esto pues, hace que se monten las fichas de inversión y tendremos también que meter como dato propio de ACME, completar esas fichas de inversión, pero los datos numéricos siempre provienen del verificador. En ACME nunca se van a poder tocar. Si queremos tocarlos, tenemos que volver a cargarlos desde el verificador. Y luego tenemos aquí dos apartados que están deshabilitados ahora mismo, que tendremos que quitar de la base de datos, que era el cálculo de la ayuda y los límites. Para eso se montó una hoja de cálculo que realiza los cálculos. ¿No? Entonces, eso se hace también por fuera de ACME. Más cositas. Bueno, ¿cómo se estructura esta base de datos? Y el proceso un poco que hay que seguir. Los ficheros de CSV, que solo los tenéis en el repositorio, tenéis que configurarlos como siempre. Y es obligatorio pasarlos por el verificador. Hay que pasarlos por el verificador y que dé la carga correcta. Luego el verificador, que tiene varias, ahora después lo veremos, tiene varios ficheritos. Uno de ellos es la base de datos del verificador, donde se han guardado estos CSV que nosotros hemos subido al verificador. Estos CSV ya no hay que aportarlos a prueba. Esta base de datos del verificador va a ser la que vamos a poner en una carpeta junto a ACME y va a leerlo. Cuando lo lee, genera su propia base de datos, donde coge datos del verificador, donde tendremos que describir todos los descriptivos, todas las memorias justificativas,
sea, los documentos no se suben a ACME, solamente los textos justificativos, que son los que hay que escribir en los distintos apartados que ahora después vemos. Entonces, ACME genera una base de datos y esta base de datos, con todos sus datos cargados, es los que se tiene que subir a prueba. Ya los CSV no se suben a prueba. Los PDF también habrá que subirlos a prueba. ¿Vale? Esto sería la ruta más o menos que hay que seguir. ¿Qué tenemos ahora mismo en ACME? Pues en ACME tenemos varias versiones. Tenemos un ACME PPO, que siempre trabaja a partir del verificador. Tenemos que montar la situación de partida, análisis ex ante, finalidades y justificación de las inversiones. Este ACME PPO va a generarnos, una vez que ya lo tengamos presentado, para el siguiente año nos generará los datos de partida. Como veis aquí, tenemos una base de datos MAC, los datos de partida de ACME MAC. Cuando en el siguiente año empecemos a hacer las modificaciones de año en curso, cogeremos los datos de partida sacados del ACME PPO, les subiremos a través del verificador siempre las modificaciones que vayamos haciendo de año en curso y configuraremos a final de año incluso la CR, y este ACME MAC nos generará unos datos MPO, que serán los datos de inicio para el ACME MPO, para las modificaciones de anualidades no comenzadas. Con lo cual tenemos una tercera versión de ACME, que se llama ACME MPO, o Mango, ya veremos cómo la terminamos de llamar, a la que le tendremos que subir desde el verificador las modificaciones de anualidades no comenzadas, trabajar ahí para justificarla, y esta base de datos MPO nos generará de nuevo los datos de partidas para la siguiente MAC, para la MAC N+1, que ya será siempre retroalimentada a ACME MAC y será ahí un círculo entre ACME MAC y ACME MPO. ¿Qué más cositas tengo aquí? Bueno, comentaros que tenemos una hoja de cálculo, que ya os he hablado antes de ella. La hoja de cálculo, aquí tenía que estar saliendo y no sale. Aquí tenía que estar saliendo un video tutorial. Tenemos un video tutorial de cómo se utiliza la hoja de cálculo. Sirve para calcular la ayuda y llevarla a lo largo de las distintas anualidades. Si veis en la parte de abajo es que me sale una barra aquí. Si veis en la parte de abajo, si bajo el cursor es que me sale una barra. Pero aquí abajo veis, son las distintas pestañas que tiene la hoja de cálculo. En la primera pestaña es un cómo usar. Aparte hay un video tutorial que se ha subido al canal que indica cómo se usa la hoja de cálculo. Luego tiene una serie de pestañas para ir cargando los gastos de cada uno de las anualidades del programa operativo y una hoja de ayuda asociada a cada una de las anualidades también, donde después de ponerle el VPC, pues hace el cálculo de la ayuda para esa anualidad. Y luego al final tenemos dos hojas donde hace el cálculo de los límites, tanto los anuales como los plurianuales, a lo largo de todo en el compendio de todo el programa operativo, y además una serie de comprobaciones que ya cuando la vayáis viendo, pues los podréis entender mejor. Pero bueno, hace comprobaciones de los gastos que hay a cada uno de los objetivos, si están de o F al 80%, si se llega, si no se llega, si podría pedirse, si se pide sin tener que pedirse. Bueno, pues una serie de comprobaciones que nos hace sobre nuestro programa operativo. ¿Dónde podemos encontrar todos estos ficheros? Pues ahora mismo están en el repositorio de aplicaciones, en el 25199. Aquí tenemos todas las aplicaciones, tanto los ACME, que los vamos actualizando de vez en cuando, y lo suyo es tenerlo la última versión actualizada, como la hoja de cálculo del cálculo de la ayuda de los fondos, y además los ficheros de inversiones con el modelo y todas las indicaciones que se tienen que seguir para la confección de los CSV, del fichero de inversiones, de ubicaciones, de los calendarios y demás, que se utilizan en Vero y que luego los va a rescatar ACME. Y Vero también está, bueno, aparte de listados de inversiones, otras cosas que necesitáis. Por último, bueno, una pantalla aquí con el soporte. Ahí tenéis el número de teléfono al que podéis llamar si tenéis dudas sobre el manejo de distintas aplicaciones. De algunas, como esta que estoy explicando, os podremos ayudar más. Si son del verificador, pues podremos ayudar menos, pero bueno, intentamos hacer lo que podamos. Y si no, pues os derivamos al Mantis, que ya el Mantis pues lo conocéis todos también, y ahí tenéis la URL del Mantis. Bueno, con esto
creo que se acaba la presentación. Sí, con esto se acaba la presentación. Y entonces os voy a explicar un poquito. Juanfran, Sí. Juanfran, una cosita. Bueno, un poco a modo de resumen de todo lo que ha contado Juanfran. Todo esto que os ha mostrado son herramientas que debéis descargar e instalar en vuestros equipos. Ahora os explicará cómo ordenar la información para que esté todo ordenado. Pero aunque se actualicen los aplicativos, aunque se actualice ACME porque se corrijan errores o se ponga alguna mejora, pues va a seguir arrastrando los datos que hayáis metido previamente. O sea, eso no penséis que por ser local se va a perder la información. Entonces, tanto el verificador como el ACME, como la hoja de cálculo, todos son herramientas que utilicéis de forma local en vuestro equipo. Si algún gestor tiene dos PFH, pues tiene que tener una carpeta con el aplicativo y los datos de cada OPFH y por supuesto, de cada anualidad, etcétera. Entonces, bueno, nuestra idea es todas estas herramientas que van confluyendo de forma que se está trabajando para que en algún momento pues sea todo más dinámico y esté todo unificado y hacer posible en una página web. Pero bueno, preferimos trabajar y poco a poco resolviendo cubriendo pequeñas necesidades que no esperar a tener una aplicación grandísima que cuando llegue pues ya habéis empezado los programas, por ejemplo, ¿no? Vamos, principalmente esta herramienta de ACME surge de la petición que nos habíais venido haciendo durante mucho tiempo vosotros, la OPCH, para la confección de memoria, porque a mí muchas veces en las reuniones o así me decíais, bueno, pero ¿qué pongo? Tú dime cómo tengo que hacerlo, yo lo hago como me digáis, cómo lo organizo las memorias, qué es lo que falta, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el origen de esta herramienta que poco a poco va evolucionando y va creciendo. Vale, pues a continuación os va a enseñar Juanfran el detalle de la herramienta. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el ACME PPO, que se me han descolocado todos los iconos en la pantalla al acceder al escritorio remoto. Aquí tengo, bueno, siempre tenéis manuales de usuario, ¿vale? Entonces tenemos un manual de usuario en PDF, que aquí, bueno, lo podéis ver un poco en pantalla. A ver si reacciona. ¿Vale? Tenemos aquí el aplicativo para los proyectos de programa operativo. Y tiene su índice y está pues aquí todo explicado. Básicamente todo lo que voy a explicar ahora e incluso más con más detalle. ¿Vale? Con el acceso, los menús y todo explicados cada uno de los botones y cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Bueno, visto eso, vamos a empezar desde el principio. Tenéis que empezar siempre configurando vuestro CSV, que aquí, por ejemplo, en esta carpeta, pues yo tengo aquí unos CSV. No le echéis cuentas con el CSV de resolución, pero da igual, son unos CSV que vosotros tenéis que ir formando. Los de los recintos, inversiones, especificaciones, diferidos, calendario de ejecución y calendario de financiación. Esos CSV tenéis que subirlos al verificador. Tenéis que ejecutar, el verificador tiene ahora mismo estos tres ficheros que tenéis que tener en vuestra carpeta. Ejecutáis el verificador y le cargáis los ficheros como un nuevo proyecto de programa operativo, que le tenéis que poner un tipo de documento 1, que es lo que pone en el verificador. Una vez que le dais a comprobar, a chequear y pasar todas las comprobaciones que tiene que hacer el verificador, ahí ya habéis terminado. Una vez que os da el OK, ahí ya habéis terminado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Este fichero, que se llama BBDD verificador 2023 V2, es el que tenéis que coger y ponerlo en la misma carpeta donde tengáis ACME PPO. Vamos a ver aquí ACME PPO. Aquí ya lo he copiado yo del verificador. ACME PPO siempre va a estar formado, o todos los ficheros de ACME siempre están formados por dos ficheros. Un aplicativo, que en este caso se llama ACME 2115 PPO, y un segundo fichero, que lo voy a rescatar de aquí. Este fichero, que es un fichero de datos. Y que cuando vosotros lo descarguéis va a venir perfectamente nombrado, se tiene que llamar como pone en la pantalla. ¿Vale? Entonces,
la aplicación siempre está formada por estos dos ficheros. El fichero que empieza por ACME se llama frontend. Es el aplicativo donde tiene toda la programación, donde tiene todos los formularios y todas esas cosas. Este fichero siempre se puede cambiar, siempre que haya nuevas versiones, se puede cambiar sin miedo a perder ningún dato. ¿Por qué? Porque los datos de la OPCH se van guardando en el fichero de datos. Cada vez que hagáis una modificación, cada vez que subáis unos CSV diferentes o lo que queráis, todo se va guardando en el fichero de datos. Y todo se va guardando siempre sobre el mismo, creando en las distintas tablas distintas versiones de los datos. Eso no quita que si vosotros queréis, podéis hacer una copia de estos datos para guardarlos como respaldo. Por si acaso pasa algo en alguno cuando llevéis información ya recogida. Entonces, en una carpeta tiene que estar siempre ACME y sus datos y solamente sirve para trabajar una sola OPCH. Si queréis trabajar para otra OPCH, tendréis que utilizar otra carpeta con otro ACME, bueno, pero con otro ACME porque lo tendréis que ejecutar, pero sí que tendréis que tener otro fichero de datos diferente, porque si no, lo que vais a cargar es los datos de la OPCH primera. Entonces, estos dos ficheros siempre son fundamentales y tienen que estar en la misma carpeta. La base de datos del verificador es opcional, pero hay que ponerla al lado de ACME cuando se vayan a cargar los datos. Una vez que los datos de los CSV ya están cargados y leídos por ACME, la base de datos esta del verificador podéis llevarosla de aquí a otro lado si queréis. Vale, dicho esto, bueno, habrá una versión en 64 bits y otra versión en 32 bits. Y para ejecutarla, pues el fichero ACME simplemente se pica 2 veces y ya se nos carga. Vale. Lo primero que nos sale es una pantalla de bienvenida, donde nos dice que ACME es un aplicativo para confeccionar la memoria descriptiva. No sirve para otra cosa, no podemos modificar datos numéricos, ni genera solicitud de ayuda ni de solicitud de proyecto de programa operativo. Simplemente lo que recoge es una forma ordenada de recoger todos los campos necesarios de la memoria descriptiva en cada uno de sus apartados. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, ya tenemos la versión 7, en esta pantalla de bienvenida le damos a aceptar y ya nos lleva al menú principal del proyecto de programa operativo. El fichero de datos que he puesto es que ya tiene algunos datos puestos y ya pone entidad de prueba. La verdad es que no tenía que ponerlo, pero bueno, ya lo pone. Entonces, vamos a crear un proyecto de programa operativo y luego vemos todas las opciones que tiene este menú, que al final son todas básicamente la misma, que es crear un nuevo estado del proyecto de programa operativo. ¿Cómo creamos un proyecto de programa operativo? Le damos a crear proyecto de programa operativo y ahora en esta pantalla tenemos que copiar las tablas del verificador. Por eso he comentado antes que la base de datos del verificador tiene que estar ya cargada y puesta en la misma carpeta. Si no estuviera cargada nos va a dar un error. Le pulsamos en copiar las tablas del verificador y nos copia las 6 tablas que aparecen ahí en la pantalla en estos botones una a una. Si no tenemos determinada seguridad en nuestro access o en el runtime puesto, tenemos que darle a abrir en cada una de estas pantallas que nos van a salir. Nos va a salir una por tabla. Entonces son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Y ya nos dice que las tablas se han copiado correctamente. ¿Vale? Aquí le damos a aceptar y ya nos ha aparecido abajo un botón de continuar. Si creemos que nos hemos equivocado, siempre tenemos el botón de cancelar el inicio del trámite y simplemente nos va a sacar la pantalla inicial y borra todo lo que ha hecho. Aquí podemos ver incluso cada una de las tablas que hemos subido. Por ejemplo, la tabla de inversiones, pues aquí podemos ver que ya hemos subido nuestra tabla de inversiones. Y la tenemos. Aquí no se puede modificar. Simplemente podemos revisarla por si tenemos duda de qué es lo que ha copiado. ¿Vale? Le damos aquí a guardar y salir. Y, bueno, ¿qué nos queda? Pues darle a continuar. Con el continuar se inicia un proceso por el cual va a generar las distintas fichas de inversión, va a ordenar los distintos campos y ya nos está diciendo que ha cargado un programa operativo desde la anualidad de 2025 a 2031. ¿Vale? Le damos a aceptar y ya nos saca al menú de opciones.
¿Qué tenemos en el menú de opciones? Pues ha reconocido la entidad, aunque ya estaba puesta de antes, pero es porque el fichero no estaba en blanco del todo. Tenemos el nombre de la entidad y en la parte de abajo, nos saltamos todos los botones, en la parte de abajo vemos que hemos iniciado un trámite que se llama 0 y que se denomina PPO, Proyecto de Programa Operativo. Hacia más debajo, luego se generará un identificador de cierre cuando terminemos de trabajar, que es la forma de hacer todas estas memorias que vamos a ir aportando no editables. De manera que ese identificador de cierre nos dice el estado en el que están las memorias y se puede presentar ante la administración ya cerrado y haciéndolo no editable. Si ahora, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, pues no queremos seguir trabajando y cerramos la aplicación y volvemos a abrirla, vemos que ya el botón de crear PPO no está y el que está es de continuar proyecto de programa operativo. ¿Vale? En el menú principal, cuando le damos, pues nos mete directamente en el menú de opciones. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues empezar a cumplimentar la memoria descriptiva. Entramos en ver memoria descriptiva, nos lleva a otro menú, memoria del proyecto de programa operativo. Y aquí, en la misma captura de pantalla que hemos visto antes en la presentación, tenemos los distintos apartados que tenemos que ir confeccionando. Y todos son editables. Datos generales. Pues en datos generales tenemos los datos de la entidad, podemos escribir el nombre del representante y tenemos el inicio y el fin del programa operativo que ya lo ha detectado, eso no es editable. Y podemos aquí contar nuestra forma de financiación y la forma de gestión del fondo. Si esto lo recogemos aquí, luego en las MAC, que un tipo de modificación es cambiar la forma de financiación y la forma de gestión, pues podemos rescatar desde allí esta información y hacer las modificaciones que queramos, incluso en la MPO también. ¿Vale? Entonces, aquí se rellenan los datos generales. De igual manera, situación de partida. Aquí la tenemos en blanco. E iremos rellenando en los distintos apartados la situación de partida. Voy a saltar un momento a las inversiones. Las inversiones, lo que tenemos es todo el listado de inversiones de nuestro proyecto de programa operativo. ¿Vale? Entonces, me voy a dar un momentito porque lo que voy a hacer es cargar, aquí, por ejemplo, si entramos en una inversión, las tenemos en blanco. ¿Vale? No tiene nada escrito. Entonces, me voy a dar un momentito, voy a cerrar el programa un momento y voy a cargar otro fichero de datos. Voy a cargar uno que ya tengo escrito, para que así podamos ir viendo los distintos apartados ya cumplimentados. ¿Veis? Lo que he hecho ha sido sustituir el fichero de datos PPO por uno nuevo que yo tenía ahí guardado y que sí está cumplimentado. Vale, accedemos a ACME, entramos y bueno, aquí un momentito porque tengo el trámite, lo tengo cerrado, vamos a reabrirlo. Vale, ya está. Así es como estábamos antes, ¿vale? Con nuestro trámite abierto. Entramos de nuevo en la memoria y podemos ver que ya tengo cosas cumplimentadas. Por ejemplo, en datos generales, pues ya tengo aquí el nombre del representante. Si entramos en el siguiente apartado, situación de partida, pues tengo ya datos rellenos. Los efectivos productivos, la situación inicial, ¿vale? Están los distintos campos rellenos. Muy bien. El siguiente, el análisis ex ante, pues también tengo aquí un análisis ex ante relleno. En la parte de arriba habría que cumplimentar el resultado. Aquí tenemos debilidades, fortalezas, bueno, como he comentado, una especie de matriz DAFO. Y en la parte de abajo tengo identificadas las necesidades, que la he ido escribiendo yo aquí a mano, todo esto es editable, las necesidades que se han extraído de este análisis ex ante. ¿Vale? Si seguimos viendo, finalidades. Esta es una de las novedades que ya he comentado antes, que serían como las líneas de actuación que vamos a realizar con nuestro programa operativo para suplir o para intentar darle solución a estas necesidades que se han detectado en el análisis ex ante. Entonces, finalidades, pues aquí tengo ya varias escritas. Siempre podemos dar de alta nuevas finalidades, podemos borrar finalidades de las que tenemos y una vez escrita la finalidad, pues, bueno, aquí no me acuerdo si aquí era editable, no, aquí no es editable. Lo que tenemos que, aquí se van añadiendo al darle a nueva finalidad porque nos lleva a su propia ficha de finalidad.
en la que tenemos que ponerle un título, una descripción, tenemos que asociarla a algunas de las necesidades que tenemos identificadas por el análisis ex ante, y bueno, pues todos los datos que se requieren. Y además le asociamos inversiones. ¿Cómo le asociamos inversiones? Pues le damos al botón de asociar inversiones y como ya tenemos el listado de todas nuestras inversiones, que cada una tiene su ficha de inversión, pues las podemos asociar a estas dos finalidades. Con el desplegable que tenemos aquí, las vamos asociando a las distintas finalidades. Si volvemos a la finalidad, pues se va a actualizar, nos va a decir, en función de las inversiones que tenemos, los objetivos que se cubren del artículo 46 con esta finalidad, e incluso las anualidades, en función de las anualidades que se ejecuten las inversiones que les asociamos también, las anualidades en las que se ejecuta esta finalidad. Y así podemos ir rellenando pues todas las finalidades. Si volvemos al índice, el siguiente apartado es inversión y conceptos de gasto, que es el mismo que para asociar las finalidades. Nos dice las inversiones que se ejecutan en la primera anualidad, es la misma pantalla de antes, y podemos reasignar pues, las inversiones a las finalidades que queramos. Eso sí, a cada una de las inversiones tenemos que entrar en su ficha y completarla. Aquí podemos entrar en su ficha y las completamos. Tenemos distintas solapas para cada uno de los apartados y tenemos en oscurito, con el fondo oscurito, los apartados que vienen, los campos que vienen del verificador. Estos campos no se pueden modificar. Ni las unidades, ni la actuación, ni el concepto. Lo que sí podemos modificar es todo lo demás. Todos los campos que están con el fondo en blanco, que son todos los campos descriptivos que se requieren para la justificación. Coherencia técnica, el apartado de la moderación de costes, que este apartado ha sufrido una modificación, vosotros no lo habéis visto antes, pero con respecto al ACME anterior, porque ahora aparecen más campos y se está obligando a su cumplimentación. El criterio de reparto entre los socios, y bueno, la lógica financiera y bueno, otra serie de apartados que tenéis que ir cumplimentando. De aquí, a modo de informativo, desde la ficha se puede acceder además para ver los distintos titulares que tiene la inversión, pero aquí no se puede hacer nada, es solo de forma informativa. Se puede ver los titulares que tienen, en este caso solo uno, y podemos incluso acceder a la ficha de titular que nos da distinta información de todas las inversiones que ha solicitado ese titular y en función, bueno, las inversiones también nos cargan en la parte de abajo, está cargada esta del depósito de agua. Y si pulsamos aquí nos carga en la parte de abajo los recintos, en este caso del aguacate. ¿Vale? Pero esto solamente tiene carácter informativo. ¿Vale? Podemos volver y podemos volver. Bueno, en este caso se ha ido a los titulares del aguacate y aquí nos lleva al aguacate. Aunque no era la inversión inicial que hemos... Bueno, no sé si al final habíamos entrado en el aguacate o no, pero bueno, eso tenemos... Ahí quizás tengamos que revisarlo. Pero de todas maneras, todas esas pantallas son informativas. ¿Qué más tiene? Tenemos el cuadro de diferidos, que también lo saca del fichero de CSV de diferidos. Tenemos los diferidos de la anualidad en curso, con la programación en las distintas anualidades. En este caso solamente dos, la anualidad N y la anualidad N+1. Son de las inversiones que se ejecutan eso, en la anualidad de detalle, en la anualidad primera del programa operativo. Y debajo, pues si hemos metido alguna variación en la financiación de inversiones de ejecución de anualidades anteriores, que en ese caso tendríamos que tenerla rellena también en el ficherito este de diferido, pues aparecería aquí en la parte de abajo. Y aquí pues también tenemos unas observaciones para que lo expliquemos. Como veis, aquí no se sube ninguna documentación. Todo lo que sería en PDF, como ya he dicho antes, a proa. Últimos apartados, pues tenemos un apartado de titulares y ubicaciones, que son todos los titulares del programa operativo, pero es simplemente a modo de consulta, a modo informativo. Tenemos todos los titulares del programa operativo y podemos ir de nuevo a su ficha de inversión, por si necesitamos hacer algún tipo de control o algún tipo de verificación. Y por último,
en el apartado este de la memoria, tenemos un apartado de otras consideraciones para que escribáis lo que consideráis oportuno si tenéis que hacer alguna otra consideración. Se me olvidaba. En todos los apartados pone otra documentación y consideraciones. Si tenéis que escribir, si aportáis alguna documentación relacionada con cada apartado, aquí, por ejemplo, esa parte se me ha ido un poco. En las fichas de inversión, en el último apartado, documentación y observaciones. Se requería que aquí listarais la documentación con el nombre del PDF de la documentación que adjuntéis en proa relacionada con esta inversión. ¿Vale? Entonces, en todos los apartados que pone documentación y observaciones, habría que listar la documentación que se asocia a cada uno de los apartados. En este caso, pues sería para el depósito de agua, que sería la inversión. Bien, ¿cómo seguimos? Pues suponiendo que lo tengamos todo ya escrito, volvemos a nuestro apartado de opciones y aquí tenemos dos opciones. Podemos borrar el trámite completo, pero eso sería por perder toda la información que hemos metido, o podemos cerrar el trámite para mandarlo a la administración. Si cerramos el trámite, nos genera un identificador de cierre, que lo pone aquí, y si le damos a aceptar, ya se nos sale al menú principal. Ya no podemos volver a crear un programa operativo. Ahora ya, a partir de ahora, lo que podemos es iniciar una mejora o una alegación, que el proceso es exactamente el mismo. En la parte de abajo, bueno, podemos generar una mejora alegación. Si tenemos una resolución, podemos iniciar un recurso también. Podemos incluso crear, si al final del proceso nos mandan los CSV de resolución, podemos crear un trámite con esos CSV de resolución y luego podremos generar el fichero de datos de inicio para las modificaciones de año en curso. Pero bueno, a lo que iba, el trámite cerrado, ¿cómo podemos volver a verlo? Pues en la consulta de trámites cerrados que tenemos aquí abajo. Si lo desplegamos, ahora sí nos aparece que tenemos nuestro trámite PPO cerrado. Y podemos seleccionarlo y podemos revisarlo. Ahora mismo, lo único que podríamos es revisarlo en modo consulta. Si entramos en la memoria, que tiene exactamente los mismos apartados, son no editables. Porque ya tenemos, como se ve abajo, el identificador de cierre. Entonces, ahora mismo los apartados serían no editables. Pero podemos reabrirlo. Podemos reabrirlo, hacer los cambios que queramos y volver a cerrar. Pero si volvemos a cerrarlo, el identificador de cierre cambia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, una vez que esto se ha cerrado, habría que mandarlo a la administración. Para mandarlo a la administración, generaríamos un documento de firma, que lo tenemos aquí la opción, siempre que esté el programa operativo cerrado, y este documento de firma, a ver si lo carga, eso es. Este documento de firma liga la OPFH con su nombre, con el trámite y además el identificador de cierre y con la fecha de cierre. ¿Vale? Tendrá que firmarse y aportarse en proa junto con, si volvemos a abrir la carpetita donde tenemos el ACME, junto con, esa no es la carpetita es esta. ¿Vale? Junto con, aquí tenemos el documento de firma, porque si lo cerramos se nos queda ahí guardado, tendremos que aportar el documento de firma en ACME junto con nuestros datos PPO. Esto es lo que habría que subir a proa. En su apartado correspondiente, en la solicitud de PPO, en su apartado de ficheros, que hay un apartado para la base de datos de los datos de ACME. ¿Qué más hace? Bueno, pues una vez cerrado además el trámite, nos puede generar los documentos, perdón, que estaba señalando mal, el documento de acuerdo entre la OPFH y los titulares. Genera un documento también en PDF que lo guarda en la misma carpeta. También lo abre, pero lo tenemos aquí en la carpeta, lo tenemos aquí. Y es el documento de firma precumplimentado. Aquí tenemos un socio con la OPFH, con las inversiones a las que se ha dado de alta, con las ubicaciones y demás, ¿vale?
con todos los apartados a lo que se compromete el socio con la OPFH y bueno, pues para firmar como sea. Y tenemos todo, el de todos los socios, con todas sus inversiones y todas sus ubicaciones. Estos, Juanfran, son documentos editables, ¿no? O sea, que se puede cumplimentar los datos que faltan. Y si la OPE pues, quiere poner algún logo o alguna cosa, que lo puede hacer una vez descargado Sí, el documento base, ¿no? claro, lo que Con necesitan constar es un editor de PDF, es lo que necesita. Ah, que es PDF, vale. Es PDF, sí, en este caso Entonces es PDF. los campos que faltarán, que se pueden cumplimentar en este documento, escribirían, por Pues la ejemplo, verdad es el que no lo, domicilio que falta ahí. la verdad es que no lo sé ahora mismo si se pueden cumplimentar, porque la herramienta que tengo aquí es regular. De todas formas, siempre puedes. Yo creo que. Tiene que descargarlo. Y ¿Que tiene que descargarlo de qué? tiene que descargarlo y ellos con un editor de PDF. Con un editor de PDF. Claro, con un editor de PDF sí. Vale, vale. ¿Vale? Con un editor de PDF. Sí, que pensé que era de texto, vale, vale. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero habría que verlo. Pero vamos, siempre con un editor de PDF se puede escribir encima, con cualquier editor de PDF. Te pones Sí, encima sí, y sí. escribes encima de los campos. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? Ya poco más. Ya poco más. Si generamos una misma. Eso te iba a decir, el caso de la respuesta a los trámites de subsanación y eso. Pues el caso de respuesta sería lo mismo. Utilizaríamos la misma base, el mismo fichero de datos, o sea, el ficherito de datos que tenemos aquí, el dato PPO, aunque lo hayamos mandado a la administración, si la administración no nos lo devuelve de ninguna forma, que lo podría devolver con una resolución, por ejemplo, pero si no lo devuelve de ninguna manera, pues nosotros utilizamos el mismo. Con el mismo que ya tiene su trámite PPO, iniciaríamos una mejora. Y iniciar la mejora es exactamente igual. Nos lleva a una copia de datos, que yo voy a copiar, por ejemplo, voy a copiar los mismos datos. Le doy a copiar los datos y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Me copia los datos con las distintas tablas, le doy a continuar, o siempre puedo cancelarlo y volverme atrás, pero le doy a continuar y me vuelve a cargar el programa operativo. Si se han modificado, por ejemplo, los años, pues aquí aparecerían menos años del programa operativo. Y ahora tengo el trámite este abierto, que si veis, es el trámite 1, que se llama mejora o alegación. ¿Vale? Y si vuelvo al inicio porque no he terminado de trabajar, pues lo que tenemos es que continuar la mejora o alegación. Y entonces el proceso es exactamente el mismo. Puedo entrar en la memoria y ha recogido todo lo que teníamos escrito. Si entro a la ficha de inversión y entro a una ficha cualquiera, tengo todo lo que tenía escrito en el PPO para que yo modifique lo que tenga que modificar. Incluso, bueno, no solo las memorias, las finalidades, tengo las mismas finalidades y podría entrar y editar o borrar o hacer lo que quiera con todas ellas. Y el análisis anti-situación de partida, todo siempre se mantiene. ¿Vale? Tenemos exactamente todo copiado del trámite anterior, que sería el trámite 0, para que editemos y modifiquemos lo que consideremos oportuno o lo que se nos ha pedido en el trámite de subsanación y mejora. ¿Vale? Aquí además, bueno, y el procedimiento ahora sería el mismo. Una vez que terminemos de trabajar, podemos darle a cerrar trámite, el trámite se cierra, y cuando volvemos a la pantalla principal podemos seguir metiendo trámites de subsanación y mejora. Y aquí tenemos ya en los trámites cerrados el PPO y el de la mejora, con su identificador de cierre. Si accedemos al último que hemos hecho, podemos de nuevo reabrirlo, generar el documento de firma para esta subsanación o mejora y además un nuevo acuerdo de OPFH titulares en caso de que haya algo con respecto al anterior haya cambiado. ¿Vale? Eso siempre. Al tener un segundo trámite, que este se puede reabrir, el trámite 0 ya no podemos reabrirlo. El trámite 0 ya no podemos reabrirlo, porque tenemos un trámite posterior que está basado en el trámite 0. ¿Vale? Eso no se puede hacer. Una cosa que nos hicieron hincapié siempre en la primera reunión, ¿qué pasa? Y me parece que es lo último que me queda por explicaros. ¿Qué pasa si yo, después de seguir trabajando en esta mejora, vamos a suponer que la tengo abierta, ¿qué pasa si después de estar trabajando en esta mejora me doy cuenta que revisando los datos, yo puedo aquí revisar los datos de origen
y puedo mirar las tablas de origen, resulta que me doy cuenta que me he equivocado, ¿vale? Pues si me he equivocado en los CSV, puedo modificarlo en mi CSV, puedo volver a subirlo al verificador y aquí en datos de origen, que bueno, siempre puedo revisar las tablas, puedo hacer una actualización. Y esta actualización me actualiza los numeritos, pero me mantiene, o sea, estoy actualizando el trámite 1, pero me mantiene todos los descriptivos. De igual manera que ha mantenido los descriptivos entre el trámite 0 y el trámite 1, si hacemos una actualización de datos del trámite 1, una vez que hemos trabajado ya en él o a mitad del proceso de trabajo, esta actualización no borra los datos. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos el menú de actualizar datos, volvemos a copiar las tablas del verificador, todo esto dando por hecho que ya hemos entrado en el verificador, le hemos cargado los nuevos CSV y hemos eliminado los anteriores, le hemos cargado los nuevos CSV, le damos a continuar y el proceso es el mismo. ¿Vale? Se hace el mismo proceso interno, se vuelve a generar todo y los descriptivos se mantienen. Sí, el último que has puesto, Juanfran, caso típico que se debe utilizar para el caso, por ejemplo, que cuando el 15 de septiembre nos presentará una primera versión de los ficheros, junto con la memoria ya en este caso, y luego se que he equivocado y tengo que cambiar los ficheros. Pues habría que hacer lo que tú acabas de explicar, volver a utilizar ACME y la nueva versión de ficheros no se presenta suelta en prueba, se presenta dentro de la base de datos como tú acabas de explicar. Sí, sí, sí. Eso es. Y bueno, por mi parte, para esto de PPO ya está. Yo creo que no me dejo nada. Y no, yo creo que no me dejo nada. Yo creo que lo tengo que terminar. Ya si tenéis dudas, si queréis que repita cosas, lo que necesitéis. Como hemos hecho ya sesiones previas de años anteriores y de las otras OPEs que han empezado los programas, es cierto que una debilidad, por decirlo de alguna forma, actual es que esta herramienta solo la puede usar un usuario simultáneamente. Porque claro, al ser una herramienta local, pues el que tenga el aplicativo en su equipo y los datos que haya metido en su equipo es el que puede utilizar esto. Entonces, bueno, deciros que esto esperemos que sea algo temporal y que en el futuro pues esto vaya confluyendo de forma que sea que la captura de información pueda ser web y utilizar por varios usuarios. Esperemos que esto sea temporal. ¿Vale? Pero bueno, a día de hoy, pues esto es lo que es la forma que tenemos. Lo que sí se puede hacer es coger los datos y copiarlos en otro equipo y que otra persona continúe trabajando. Pero digamos que el que actualiza las cosas es una sola persona en cada momento. ¿No? ¿No es así, Juanfran? Sí, sí, sí. Eso es. Monopuesto y local. Eso es. Y bueno, no me he fijado bien si ha explicado lo que hay que presentar en PROA, que es tanto la base de los datos, Sí, hay que solo los presentar datos, no el propio aplicativo, ¿no? solo los datos. El documento de firma en su caso, pero ya firmado. En su apartado correspondiente, solo el fichero de datos. Que además, si luego tenéis dudas, el que empieza por OPFH y además el que ocupa menos, que ocupa siempre unos 20 megas. El otro, de lo que es el aplicativo, ocupa bastante más. Esos ficheros, si no me equivoco, no se le deben cambiar el nombre, ¿no? No se le debe cambiar el nombre, pero además si se cambia el nombre no los carga. Te dice además que no encuentra el fichero y creo que te decía hasta el nombre del fichero que tiene que tener. ¿Vale? Te dice el fichero que no encuentra. Vamos a tener una carpeta con el nombre de la OPFH o la anualidad o lo que sea, pero dentro de cada carpeta pues mantenemos los nombres de los ficheros para que funcione bien la herramienta. Sí, y si hay duda porque se le cambia el nombre por algo o cualquier cosa, en el manual también vienen los nombres. Muy bien. Vale. Bueno, insistiros que los calendarios que se van a introducir
en la primera anualidad del programa operativo, al fin y al cabo, es la planificación de todo el programa operativo. Nosotros vamos a aprobar la primera anualidad del programa operativo, vamos a aprobar el proyecto de programa operativo. O sea, se va a ver la planificación, la distribución de las inversiones, la distribución de los objetivos, que sea todo equilibrado, que se cumplan todos los límites y que esté bien analizado y bien planificado. O sea, primero se va a aprobar el proyecto del programa operativo. Una vez comprobado que ese proyecto es sólido, pues entonces se va a analizar el detalle de las inversiones de la anualidad 2026, que es la que viene ahora, y la ayuda concreta que se ha solicitado para la anualidad 2026. Pero bueno, que sepáis la importancia que tiene la planificación, con todo lo que ha explicado ya Juanfran también de la evaluación ex ante y establecer todas las necesidades y todos los objetivos. También porque, como sabéis, en este marco nuevo se le da mucha importancia a las medidas medioambientales, que de hecho pueden llegar a alcanzarse hasta el 80% de ayuda, según su peso en la totalidad del programa operativo, y también la obligatoriedad de destinar al menos un 2% del fondo operativo en investigación a lo largo de todo el programa operativo. Por eso insisto que esta planificación, para poder aprobar el proyecto, pues se tiene que haber definido en su totalidad. Por eso la importancia del análisis inicial también. Y bueno, respecto al cálculo de la ayuda, pues cambia un poco respecto al marco antiguo. No es tan lineal como en el marco antiguo que había muy pocos parámetros. Entonces, por ello hemos hecho la hoja de cálculo, porque claro, hay que ir poniendo todas las anualidades, porque hay que verificar límites que afectan a todas las anualidades, hay que establecer los objetivos para cada acción y hasta concepto también, porque eso se va a ver afectado el máximo de ayuda que se puede solicitar. Entonces, bueno, por eso se ha diseñado esta hoja de cálculo y tenéis disponible en el canal, en el repositorio, en el canal PH, tenéis disponible una demo, un vídeo explicativo muy bien de cómo cumplimentar esta hoja de cálculo, que además debéis aportar en proa junto con la solicitud de cómo habéis hecho los cálculos de la ayuda que estáis solicitando. Y bueno, por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues os pondremos el vídeo grabado en una noticia de Manti indicando el enlace donde está y, y el recordatorio de dónde están todos los documentos, de dónde descargar la aplicación, de dónde descargar la hoja de cálculo y donde están las instrucciones también, el teléfono de soporte. Y nada, os animamos a ir empezando, porque esto no se hace el último día, obviamente. Entonces, bueno, que sepáis que estamos a vuestra disposición. El soporte que están dando los compañeros pues está funcionando muy bien y creemos que os va a ser de gran utilidad, ¿vale? En el chat hay alguna pregunta. Pues habéis preguntado por el acuerdo presentado sustituye a los compromisos de los beneficiarios. Bueno, esto al fin y al cabo es sacar la plantilla, no cambia, solo que en vez de tener que rellenarlo uno por uno vosotros, pues os aparecen implementados los datos de los ficheros, ¿vale? Entonces, en principio, es equivalente. Muy bien. Entonces nos despedimos aquí y nada, y estamos pendientes de consultas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos.